Texto de Teen Street, pero precisamente de eso va a ir el mensaje de hoy. Porque aunque es un culto por los jóvenes, no es solo para los jóvenes. Esto es para todos, obviamente. Si queréis ir buscando, no me voy a alargar demasiado. Vamos a compartir algunas reflexiones acerca de 1 de Timoteo 4. Y aprovechando que empezamos curso, yo sé que es un día muy triste para muchos, porque al final dejamos las vacaciones atrás, volvemos a la rutina, de nuevo horarios, imposición, esclavismo, ¿verdad? Así es como vivimos los adolescentes la vuelta a la rutina. Pero, bueno, vivimos, me he incluido, vaya. Otros quizás tienen ganas de volver al trabajo, disfrutan de los proyectos que tienen en mente. Bueno, hay de todo, hay de todo. Pero si algo sucede en los tiempos de vacaciones y de descanso, no es solamente descansar y desconectar. Al menos a mí me pasa cuando no tengo mucho que hacer o estoy en un periodo en el que mi mente desconecta de tantas cosas, automáticamente me empiezan a llegar preguntas, ¿no? y reflexiones y cuestiones que muchas veces cuando no nos paramos no nos planteamos, ¿no? Y pensaba, oye, pues este verano, ¿qué cosas me ha estado hablando Dios? ¿O cómo podemos, no lo sé, cómo puedo transmitir un mensaje que anime a la iglesia y que sea para todos y que esté enfocado también con la vuelta a la rutina y que tenga que ver con algo que Dios me ha enseñado, ¿no? Y precisamente pensaba en este tema, en el tema de los dones, ¿no? De qué dones Dios te ha dado, qué recursos hay a tu disposición puestos por Dios para que tú le sirvas, ¿no? Y qué nos impide llevar a cabo la voluntad de Dios en nuestra vida. Así que estas cuestiones nacían en mí fruto de una necesidad de querer, bueno, desde joven, ¿no? Siempre he sentido la necesidad de encontrar un lugar donde sentirme realizado, donde entender que todo tiene sentido, y con el tiempo me he dado cuenta de que al final eso es cuando estás en la voluntad de Dios, ¿no? Yo he querido tomar 1000 decisiones, 1000 caminos, pero cuando a veces, ¿no? Porque no siempre es así, pero cuando a veces he decidido hacer la voluntad de Dios, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento en mitad de las circunstancias. Muchas veces la situación es difícil, pero cuando estás donde Dios quiere que estés, os prometo que ahí las cosas cobran sentido y entiendes muchas cosas que antes no entendías, ¿no? El texto dice así. Voy a leer del versículo 11 al 16 de 1 de Timoteo 4. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque tenemos acceso a ella, la tenemos completa, y podemos ser enseñados, ser guiados cuando no sabemos qué camino tomar, cómo tenemos que orar, Señor. Gracias porque tú sigues hablando hoy en día, porque eres un Dios vivo, un Dios real, y te damos las gracias porque tú estás aquí hoy. Habla a cada corazón conforme a su necesidad, Señor, y te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, voy a intentar leer porque si me pongo a hablar en base a mis pensamientos y reflexiones, me voy a alargar, voy a acelerarme, voy a hacer sufrir a Cristina, que está en la traducción, así que voy a ir con calma. Para poner en contexto muy brevemente, esta carta es una carta que le escribe Pablo a un tal Timoteo. Timoteo es un jovencito que se convirtió durante el ministerio de Pablo en uno de los primeros viajes. Y era un chico de padre griego y madre hebrea. O sea que tenía ahí un mix de culturas. Podemos decir que es hijo de tercera generación, como muchos aquí, ¿no? Y de tercera cultura, ¿no? Se dice, perdón. Eso, tercera cultura, tercera generación. Y bueno, Pablo, él tenía un llamado a servir.
Por eso, bueno, antes que nada voy a aclarar que, aunque suena chino eso de que el don que fue puesto en ti por imposición de las manos del presbiterio mediante profecía, para muchos puede sonar como, ¿qué está diciendo? No entiendo. Básicamente hacía referencia, la imposición de manos era un acto simbólico en el que se reconocía un don o un determinado rol de autoridad para una persona delante de la congregación, ¿no? Entonces a Timoteo en su momento se le reconoció el don o el ministerio de pastor y de cuidador de la iglesia, ¿no? Pero era jovencito. Y por eso Pablo varias veces en las cartas hace referencia a su juventud. Y pensando en estas cosas, me venía a la mente, ¿no? Digo, bueno, Señor, vale, sí, yo sé que tú has dado dones a todos, pero bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Qué pasos hay que dar? Yo tengo una inquietud quizás por servirte o directamente por conocerte, pero no sé qué tengo que hacer, ¿no? Y después de reflexionar, de leer el texto, de pensar, me venían 3 cosas a la mente. La primera de ellas es la necesidad de trabajar el carácter. Fijaos, empieza diciendo que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Es decir, está haciendo referencia a que prácticamente a todas las áreas de la vida de Timoteo. Le está diciendo ese ejemplo en todo. Entonces, ¿qué necesita alguien joven como Timoteo? Alguien inexperto, alguien que todavía tiene mucho recorrido, mucho que aprender. Necesita carácter. Y cuando hablamos de carácter, no hago referencia a explosividad o a saltar a primeras de cambio a una persona que tiene tendencia a enfurecerse con relativa facilidad. Cuando hablo de carácter, hablo de algo más profundo. El carácter precisamente no es falta de control, sino que el carácter es autocontrol. El carácter del creyente, el que podemos ver a lo largo de todas las Escrituras, lo que Dios quiere hacer con el hombre, es formar a una persona con un carácter disciplinado, con un carácter humilde. Vamos a ver que 3 características súper importantes del carácter del creyente son el dominio propio, la integridad y la humildad. Y no me voy a detener demasiado, simplemente voy a explicar que el dominio propio básicamente es autocontrol, tal cual suena. Es control sobre nuestras emociones, sobre nuestros deseos. Es muy fácil, quizás estando en el colegio, o en el instituto, o en el trabajo, o ya en la jubilación con tus vecinos, cualquier cosa, es decir, en el club de dominó, siempre vamos a estar rodeados de situaciones que nos van a poner a prueba, que van a... muchas veces, yo he hecho referencia afuera, pero muchas veces es dentro de casa, ¿no? Las personas más queridas a veces son las que más fácilmente nos sacan de quicio. Constantemente estamos siendo probados y el dominio propio hace referencia a esa capacidad de decir, bueno, pues no me voy a dejar llevar por cómo me siento o por lo que deseo hacer ahora mismo, sino que voy a entender qué es lo correcto, qué es lo que Dios quiere y me voy a ceñir a eso. Soy capaz de tragarme eso, ¿vale? No es cuestión de reprimir las emociones, que eso es un tema aparte, ¿vale? Eso no es sano. Pero sí en ese momento no voy a dejarme llevar por lo que siento, por lo que deseo, sino que soy capaz de controlar mis deseos. La integridad es el sello por excelencia del cristiano. ¿La integridad qué es? La integridad es básicamente, a mí me lo explican de una manera muy sencilla cuando era pequeño, y es, la integridad es hacer en privado lo mismo que haces en público. Es decir, tú tienes unos valores que dices creer, o algo, de alguna manera, una guía ética que tú defiendes, y es hacer lo mismo en público que en privado. Es decir, es cuestión de ser consecuente con lo que piensas, con tus convicciones. Y la humildad, aunque es una de las características más fundamentales, muchas veces brilla por su ausencia. Y es que es muy sutil, muy sutil, muy sutil. Como personas tenemos tendencia a justificarnos, y es difícil pedir perdón, y eso demuestra también falta de humildad, ¿no? Es decir, al final la humildad es reconocer cuál es mi lugar delante de Dios y delante de los demás, y entender que todo lo que Dios me ha dado es para que la gloria sea para Él, nada es por mérito propio. Y Pablo es algo que repite muchas veces en las cartas que escribe a sus discípulos o a sus hijos espirituales o a las iglesias. Y tenemos que entender, como dice también Pablo, que todo don perfecto viene de Dios y nada es nuestro. Esas son las cosas que Dios quiere trabajar en nosotros.
Me da igual que tengas 8 años, que tengas 12, 14, 65, 84. Dios quiere trabajar tu carácter. Muchas veces decimos, bueno, cuando somos chavales, yo recuerdo que pasé por una crisis muy fuerte con 16 porque quería saber quién era yo y necesitaba encontrar mi identidad. Tenía muchos referentes y decía, pues yo quiero tener la paciencia de este hombre, quiero tener la capacidad de poder resolver conflictos como esta persona, y admiras a muchos, pero luego te frustras a veces porque ves que eres diferente, que no llegas ahí, pero dices, bueno, quizás aquí sí, ¿no? E intentas analizar, bueno, ¿qué es lo que Dios me ha dado? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi lugar? ¿No? Y es precisamente en esa edad en la que empezamos ya desde jovencitos, bueno, desde antes, a trabajar nuestro carácter y a formar la persona que vamos a ser un día. Pero después hay que seguir haciendo ajustes. Dios quiere seguir trabajando. Así que en este caso, Pablo está escribiendo a un Timoteo jovencito que tenía mucho que aprender, le está animando a forjar un carácter firme, disciplinado, ¿no? Que es de ejemplo, pero también es un mensaje para todos aquellos que ya tienen cierta trayectoria, para que recuerden precisamente de Dios ha dado dones, Dios quiere trabajar contigo, Dios quiere que tú también sigas siendo ejemplo. Y las situaciones de la vida cambian y es necesario que nos dejemos. Paul compartía de que una característica del cristiano es que es enseñable, que no manipulable, no es lo mismo. Es decir, necesitamos tener criterio propio, juzgar las cosas, filtrarlas a la luz de las Escrituras y de la lógica, pero sí necesitamos ser enseñables. Y esa es otra cosa que va ligada a la humildad. Así que es hasta aquí lo que Pablo quería enseñarle, ¿no? En cuanto al carácter. Fijaos, en Jeremías 9 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico en su riqueza. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme, en que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y si estas cosas se dan, si logramos dejar que Dios trabaje con nosotros, obviamente es un proceso, nunca vamos a estar completos ni a alcanzar al 100% lo que Dios quiere de nosotros hasta que Él venga, pero sí que es verdad que hay pautas. Dios dice que cuando el Espíritu Santo trabaja con el carácter de una persona, hay un fruto. Hay algo que se percibe que te hace darte cuenta de que Dios está trabajando en esa persona, y es el fruto del Espíritu que vemos en Gálatas, que dice que es el amor, el gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Fijaos, todo eso son cosas que hacen referencia a un carácter que es enseñable, humilde, que ama, pero que es disciplinado, que tiene autocontrol. Todo está relacionado. No son cosas separadas. Todo está relacionado. Así que, en primer lugar, trabajar el carácter. Si te estás preguntando qué quiere hacer Dios conmigo, qué pasos tengo que dar, lo primero es dejar que Dios trabaje con tu carácter. El segundo sería identificar cuáles son mis dones. Vale, necesito ver qué taras hay, dejar que Dios las trabaje, pero ahora, ¿qué dones tengo? ¿Qué es lo que Dios me ha dado? ¿Qué recursos? ¿Qué habilidades? Hay 1000 listas en el Nuevo Testamento, de hecho Pablo es el que escribe la mayoría de ellas, podemos encontrarlas en Romanos, en Corintios, en Efesios, hay listas de ministerios, unos ha hecho pastores, ministros, profetas, también habla de dones espirituales en 1 Corintios 12. Se habla 1000 veces de los dones, ¿no? Pero lo que está claro, fijaos, en 1 Corintios 12 Pablo escribe, después de hacer una lista de dones, dice, y el Espíritu reparte a cada uno como Él quiere. Es decir, el Espíritu reparte dones, pero nos corresponde a nosotros muchas veces trabajarlos, desarrollarlos, ser responsables con lo que Dios nos ha dado. Entendiendo, por ejemplo, que ahora Timoteo, cuando le habla de aviva el fuego del don que hay en ti, le dice también al empezar la carta, ¿no? Y haciendo referencia al don que tenía Timoteo, y hemos hablado de ese acto simbólico en el que se le reconoció el regalo, el don, el ministerio de pastor, ¿no? En este caso es así, es un ministerio muy visible, importante, pero hay 1000 cosas más, que Dios quiere hacer contigo. Dios tiene un plan para tu vida, Él te ha dado dones para cumplir ese plan, pero a nosotros nos corresponde tomar la decisión y decir, Señor, heme aquí,
trabaja conmigo y úsame como tú quieras, porque es muy fácil, muy cómodo acostumbrarnos a asistir los domingos a la iglesia, a escuchar predicaciones, a intentar comportarnos bien y cumplir con las cosas que se nos demandan, pero Dios quiere obrar contigo, no solamente quiere que recibas y que recibas. Si Dios quiere trabajar contigo, quiere alimentarte, quiere cuidarte, quiere hacerte madurar, es precisamente para que sigas dando pasos hacia adelante. El caminar en la fe es un camino. No puedes quedarte quieto, sentarte en un banco y decir, uy, aquí se está bien. Si recordáis, los que hayáis leído El progreso del peregrino o hayáis visto la película o lo que sea, os acordaréis de que en ningún momento él podía pararse. De hecho, en numerosas ocasiones hay tentaciones para que se desvíe del camino, para que descanse. Uy, qué bonita es esta parte. Pero eso es un engaño. Porque si nos acomodamos, lo que estamos diciendo es nos estamos negando a que Dios siga trabajando con nosotros y a que nos use. Y Dios quiere usarte. Fijaos, se da el ejemplo aquí de Timoteo, que era jovencito. Pablo sabía de lo que hablaba. Pablo era el miembro más joven del Sanedrín. Él era consciente, por eso le dice a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud, porque él lo había vivido. Pero es que no solamente está la edad, no solamente está la excusa de la edad. No, Señor, soy muy joven. O Señor, soy muy mayor. O Señor, es que está este pecado en mí. O Señor, es que no tengo recursos, no tengo dones, no sé hacer nada. Eso es mentira. Eso son todo mentiras. Mentiras del enemigo que para que tú te creas, precisamente para que Dios no trabaje contigo, porque tú eres, fijaos, eres un David Wilkerson en potencia, por así decirlo. Es decir, yo me acuerdo de estar de pequeñito, ver David Wilkerson y decir, ¿cómo predica este hombre? Yo quiero predicar así. Y en la ducha, ya con 8 años, a veces me inventaba sermones y cosas. Y digo, obviamente, no le llego ni a la suela del zapato, pero sé que tener referentes a mí me animó a decir, bueno, Señor, ¿y si quieres hacer algo conmigo, aunque sea a pequeña escala? Y el simple hecho de decir, Señor, heme aquí, te hace darte cuenta precisamente al principio de que no tienes nada por ti mismo, pero de que Dios capacita. Dios, al que llama, capacita. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Así que te voy a dejar una cosa clara. Seas quien seas, tenga la edad que tengas, Dios te está llamando. Y por eso es importante, después de dejar que Dios trabaje contigo, que sería el primer paso, identificar qué dones tengo. Y si creo no tener ninguno, que los tienes, si crees no tener ninguno, ponlo en oración y di, Señor, capacítame para hacer tu obra. Yo quiero servirte, quiero hacer algo para ti, quiero que mi vida tenga sentido, y Él va a trabajar contigo, va a poner situaciones y personas para que puedas desarrollar el don que Dios ha puesto en ti. Fijaos, al principio de Timoteo le dice, por lo cual te aconsejo, Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Para qué necesito identificar mis dones? No es para mi propia gloria. Esto no quiere decir que todo lo que hagamos tenga que ser dentro de la iglesia. No me confundáis. Por favor, Dios nos libre de eso, porque iglesia significa llamados afuera. Nosotros nos juntamos aquí para edificarnos, compartir, animarnos, llorar con los que están llorando, alegrarnos con los que se están alegrando, gozarnos, dar gracias a Dios, alabarle juntos precisamente ¿para qué? Para poder ser luz fuera. Así que si Dios te ha dado un don, obviamente es para llevarlo afuera, pero no para nuestra propia gloria. Es todo para la gloria de Dios. Pablo le está diciendo, Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. ¿Para qué? Para que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, en este caso de Pablo, preso suyo, sino para que participes en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Necesitamos tener un carácter trabajado, identificar qué dones Dios nos ha dado precisamente para que cuando vamos afuera y hay situaciones complicadas, que son estas aflicciones de las que está hablando Pablo, nos mantengamos firmes y una vez que hemos entendido a qué Dios me ha llamado, nadie me mueve de ahí. Señor, si tú me has llamado a esto, tú me has llamado a esto. Quizás en este momento es a compartir a esa persona de clase que todo el mundo le hace bullying, o esta persona que
que sé que tiene esta situación en casa y quizás no le voy a resolver la vida, pero igual nadie le escucha. Igual me he dado cuenta de que esta persona no para de llamar la atención, pero igual es que está pasando por algo. Y yo, como amigo en el cole, pues puedo acercarme y escuchar. Y eso muchas veces rompe cosas en el corazón y permite que la persona pueda desahogarse y dejar que eso empiece a ser trabajado. Y luego podemos introducir a la persona de Jesús y dejar que Él haga todo nuevo, porque Jesús trabaja desde niños. Desde niños. Dios puede hacer algo contigo, en tus amigos, en tus compañeros, y ya de mayores, ¿cuánto más? Fijaos, dice en 1 Corintios que hay diversidad de dones, que es lo que decíamos antes, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Tú eres parte del cuerpo, así que no tienes excusa. Uno dirá, no, pero yo me siento un poco apéndice, que no tengo ninguna función, ni hago nada. Soy parte del cuerpo, pero no tengo por qué tener responsabilidades. Eres importante, y Dios quiere usarte. No eres importante por quien seas, eres importante por el valor que Dios te ha dado. Dios ha puesto valor en ti, estás hecho a su imagen y semejanza. Él quiere trabajar contigo y Él te está llamando. Ten esto presente. Él te llama además por nombre. Tú vienes aquí, te sientas y estás en grupo, estás escuchando, vas a una célula, estás en grupo, a veces compartes, pero bueno, estás en conjunto. Pero Dios te está llamando por nombre. Él quiere tener una relación de intimidad contigo, trabajar contigo, sanar todo lo que hay que sanar para que puedas ser luz a otros y para que puedas seguir haciendo lo mismo que ha hecho en ti, en otros. Y en tercer lugar, si queremos agradar a Dios en nuestra forma de servir, es importantísimo, fundamental, esencial, impepinable, que guardemos el Evangelio sin mancha ni variación. Porque todo lo que hagamos fuera del mensaje puro del Evangelio es sin sentido. Por eso le dice Pablo a Timoteo que tiene que guardar la doctrina. ¿Qué doctrina? Jesús es el Hijo de Dios, Él se entregó en nuestro lugar para poder restaurar la relación entre Dios y el hombre, y Él resucitó, envió a su Espíritu y ahora nosotros somos partícipes de la obra que Dios quiere hacer aquí, hasta que Él vuelva. Cuando nos detenemos a leer las cartas escritas por los apóstoles, por Pablo, a las diferentes iglesias y pastores, fijaos en que la mayoría de problemas y de situaciones que hay que arreglar tienen un mismo origen, y es que de alguna manera u otra se ha variado el mensaje del Evangelio. Fijaos lo que le escribe a los Gálatas, Pablo también. Les dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Jesús, para seguir un evangelio diferente. Y no es que haya otro evangelio, no es que haya muchos evangelios, sino que algunos os perturban y quieren pervertir, manipular, tergiversar el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o incluso un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado nosotros, sea anatema, maldito, desechado. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. ¿Por qué? ¿Porque busco ahora el favor de los hombres o busco el favor de Dios? ¿Trato de agradar a los hombres? Porque si quisiera agradar a los hombres, no sería digno de ser llamado siervo de Cristo. Si cambiamos el mensaje por querer agradar a los hombres, si queremos omitir cosas, si queremos manipular cosas,
No somos dignos de ser llamados siervos de Dios. Y todo lo que hagamos, no, yo he dejado que Dios trabaje mi carácter, no, he identificado mis dones y los estoy poniendo en práctica, pero si cambias eso, Dios te dice, no sirve de nada. No estás entendiendo el corazón de lo que quiero hacer ni por qué lo quiero hacer. Así que, nadie tenga en poco tu juventud. Nadie tenga en poco tu juventud, no pongas excusas. Fijaos, impone. Cuando sientes que Dios te llama a algo, puede que tengas mucha emoción al principio, pero va a llegar un momento en el que impone y dices, creo que esto va a ser mucho para mí, o creo que todavía no. Señor, vale, úsame, pero todavía no, todavía tengo que trabajar cosas o tengo que... Señor, ya tengo muchos años, ¿para qué me uses así? Ya no tengo fuerzas. Señor, soy demasiado joven, tengo muchas cosas por vivir antes de engancharme aquí y ser tu esclavo. Fijaos cómo todas las personas que Dios usa a lo largo de las Escrituras son personas que dijeron que sí. Incluso al que no, fue a buscarlo. Fijaos en Jonás. Dijo, yo me piro. Y Dios movió viento y marea, hizo lo imposible para poder llamarle, y él tuvo que responder, porque obviamente no le va a obligar y no le va a controlar como un robot y le va a decir, no, te quiero, y no somos marionetas. Dios trabaja con nuestro carácter y nos llama, y nos toca con su espíritu, pero necesitamos responder. Y cuanto más alargues tu respuesta, más vas a prolongar la agonía y más duro va a tener que trabajar Dios contigo y más te va a tener que humillar, porque Dios quiere usarte, ya te lo aseguro. Las personas que Dios ha usado han sido las personas que han dicho que sí. Heme aquí. Fijaos, en 1 Samuel, los capítulos 2 y 3, nos presenta una situación en Israel. Era la época de los jueces, no tenían rey, estaban las 12 tribus, habitando en la tierra prometida, y de vez en cuando Dios levantaba a personas para librarles de los enemigos, pero había sacerdotes, ¿no? Se estaba sirviendo a Dios, había voceros, aunque dice que escaseaba en ese entonces, ¿no?, la palabra de Dios. Y se presenta a la figura de Elí, era el sacerdote más importante de ese momento, y a sus hijos que servían junto con él en el templo. Y te presenta a las personas de mayor importancia para el pueblo de Israel, los que se suponían que estaban más cerca de Dios, y te dice que eran un completo desastre. Y dice exactamente que, fíjate, le dice Dios a Elí, y te será por señal esto que te acontecerá a tus 2 hijos, Ofni y Finés. Ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré, yo me buscaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa, los que antes me servían, vendrán a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues alguno de tus ministerios para que pueda comer un bocado de pan. ¿Y sabéis a quién se buscó? A Samuel. Un chavalito que no pasaba de los 12 años, todavía no había sido introducido, aunque servía en el templo, no había sido introducido a la vida adulta como miembro responsable delante de Dios. A un chavalito que no llegaba ni a los 12 años, y se supone que ese chaval, ese adolescente, es ese sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y al que le edificaré casa firme. ¿Y si Dios dice eso de ti ahora mismo? Dios está buscando personas así. Y Dios quiere trabajar obviamente con los mayores y los más experimentados, pero con los más jovencitos quiere trabajar. Miriam, quiere trabajar contigo, Dios te está llamando. Dios te está diciendo, quiero usarte. Venga, ¿estás dispuesta o no estás dispuesta? ¿Sí o no? Y está esperando una respuesta y que le busquemos. Y eso lo mismo con todos vosotros. Lo ha hecho conmigo, lo ha hecho con todos los que están aquí sirviendo. Puede incluso volver a hacerlo, te puede llamar incluso a algo nuevo. Quizás tienes un ministerio de años y Dios te está llamando a cambiar algunas cosas o a iniciar algo de cero.
Igual ha puesto un proyecto en tu corazón, ¿no? Y le estás dando vueltas y no te decides, pero no tienes más que ponerlo delante de Dios y dejar que Él haga lo suyo. Samuel llegó a ser profeta de toda la nación de Israel y él fue quien ungió al primer rey. Fijaos la importancia que llegó a tener. Y todo porque él se preocupaba por agradar el corazón de Dios y por hacer su voluntad. La juventud no es una excusa, pero tampoco lo son la falta de tiempo, una situación difícil, una pérdida, el pecado, la vergüenza, el miedo o la falta de recursos. Puede haber 1000 cosas que se interpongan en nuestra relación con Dios o en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Sin embargo, Dios está deseando, anhelando que digas que sí. Heme aquí, como dijo Samuel. Heme aquí. Soy yo, con lo que tengo, con lo que me has dado. Úsame. Eso es todo lo que Dios necesita. Y Él ya trabajará contigo. Si llevas tiempo en la familia de la fe, si ya tienes cierto recorrido, te animo a recordar estas palabras de Pablo a Timoteo. No descuides el don que hay en ti, porque cuanto más tiempo pasa, más peligroso es eso. No descuides el don que hay en ti. Aviva el fuego de lo que Dios puso un día en tu corazón. Quizás Dios te está llamando a dar un paso más, a renovar tu compromiso. Pero es necesario que en el caminar de la fe entendamos que necesitamos hacer avanzar el reino, que somos participantes de algo más importante que nosotros mismos. Hay mucho trabajo por hacer. Hay muchas vidas en las que Dios quiere obrar, hay heridas que sanar, hay relaciones que restaurar, tanto en nuestro entorno como en los demás, y Dios nos puede usar a nosotros para eso. Sus herramientas somos nosotros. Así que si quieres encontrar el verdadero sentido de la vida, ya sabes dónde buscar. Busca delante de Dios cuál es tu lugar. Si en cambio todo lo que escuchas es nuevo para ti, te animo a que trates de iniciar una relación con Dios. Él es real, Él está aquí, Él está llamándote por nombre. Él quiere que le conozcas porque Él ya te conoce muy bien. Y quiere hacerte de nuevo. Si la persona de Jesús te genera dudas, inquietudes, o hace que algo se remueva dentro, sean sensaciones positivas, negativas, da igual, busca hablar con alguien, con cualquiera de los que estamos aquí, con algunos de los ancianos, de los responsables, con quien sea. Ellos sabrán decirte lo que tienes que hacer. Si te da vergüenza hablar con alguien, busca en tu intimidad a Dios. Es muy sencillo. Dile, Dios, estoy aquí, heme aquí. Si eres real, muéstrate a mi vida. Si de verdad existes, quiero tener evidencia de ello. Pero no para juzgar, no para decir sí, no, o bueno, o he sentido esto, lo otro, no. Te prometo que si abres tu corazón, rompes barreras y en la intimidad dices, Señor, si eres real, pongo estas heridas, pongo mi pasado, quien yo soy lo pongo delante de ti. Trabaja conmigo. Te prometo que no te vas a quedar igual. Te lo prometo. Así que abre tu corazón, déjate sorprender y pide que Él se revele. Vamos a cantar una última canción antes de despedirnos. Así que, músicos, porfi, si podéis venir. Y bueno, Padre, te damos las gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios que se revela y que sigue hablando. Gracias porque tú nos llamas, nos conoces por nombre y aunque quieres trabajar en nosotros como comunidad, también quieres trabajar en cada uno de nosotros, Señor. Quieres trabajar tanto en el que ha estado 100% atento en la prédica como en el que ha estado bostezando, en el que se ha ido, en el que tú quieres llamar a todos, Señor. No te importa quiénes seamos, de dónde vengamos. Lo único que necesitas es un heme aquí. Úsame. Señor, limpia los corazones de todo lo que no nazca de ti, de pecado, de dudas, de miedos. Y danos un corazón dispuesto, sensible, enseñable, para que podamos servirte mejor, alcanzar a más personas, compartir de lo que tú un día hiciste con nosotros para que puedas hacer lo mismo en los demás, Señor. Ponemos esta semana en tus manos. Háblanos, revélate y habla en la intimidad, Señor, a cada corazón. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.